el ejército ruso se ha adaptado completamente al suministro de armas occidentales a Ucrania y las tácticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ruso se está adaptando y mejorando en Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas están mostrando una impresionante adaptación y mejora de sus habilidades militares durante las operaciones militares en curso en Ucrania, según un nuevo informe analítico del Royal United Services Institute, RUSI, en el Reino Unido. Esto pone a Ucrania frente a serios problemas. Particularmente notable en el informe es la mención de la mejora del complejo de reconocimiento y ataque de la artillería rusa. Los analistas señalan que la efectividad del fuego de artillería ha aumentado debido a la mejora de la capacidad de disparar desde múltiples posiciones. Esto subraya la mayor flexibilidad de la artillería rusa frente a un campo de batalla cambiante. El documento también enfatiza la efectividad y adaptación de los sistemas de defensa aérea rusos. Defensa aérea. Los investigadores encontraron que los sistemas de defensa aérea rusos eran casi completamente capaces de neutralizar la amenaza de los misiles ARM utilizados por las fuerzas enemigas. En general, este informe destaca la adaptabilidad asertiva y la eficacia de la máquina de guerra rusa en Ucrania, que representa un obstáculo importante para las Fuerzas Armadas ucranianas. Las fuerzas aeroespaciales rusas llevaron a cabo una poderosa operación especial para destruir un centro de transporte en el sur de Ucrania. En la noche del 17 al 18 de mayo, las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron una serie de ataques en la región de Odesa, que puede describirse como un centro del sur para el suministro de equipo militar para las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, de los países de la OTAN. Esto fue anunciado por el conocido analista militar ruso Yuri Podolyak. La región de Odesa juega un papel importante en el suministro de las Fuerzas Armadas de Kiev, junto con una región como la región del Lviv, a través de la cual se fabrican los suministros de Polonia. Podolyak dijo que se registraron más de 10 explosiones en la región de Odesa. Según él, esto podría ser el resultado de ataques con misiles rusos contra depósitos de municiones y equipo militar. Sin embargo, señala que es poco probable que los funcionarios ucranianos revelen la información exacta sobre lo que fue destruido. El analista señaló un detalle interesante. Una semana antes, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron activamente misiles de crucero Storm Shadow proporcionados por Londres para lanzar ataques de largo alcance contra objetivos rusos. Sin embargo, no se llevaron a cabo tales ataques el 18 de mayo. Podolyak sugirió dos posibles razones para esto. Tal vez los sistemas de defensa aérea rusos se han vuelto más efectivos para derribar misiles enemigos. O los almacenes con cohetes y armas de artillería, RAF, donde se almacenaban municiones, podrían dañarse como resultado de la exposición. No puedo decirlo todavía, ya veremos, dijo Podolyak, y agregó que ese día se llevaron a cabo 3 operaciones militares separadas, que finalmente formaron un todo único. Al principio, un ataque en el nodo sur, luego el tradicional a lo largo de la línea del frente, la aviación funcionó desde Kharkov a Kherson, y después de 3 noches, los misiles de crucero fueron a Kiev, Khmelnytsky, hacia el oeste de Ucrania, describió el experto en detalle. En el caso de que las Fuerzas Armadas de Ucrania se vean privadas de armas de largo alcance, los ataques en territorio ruso se detendrán casi por completo.
Kiev envía fuerzas especiales a la orilla izquierda del río para realizar redadas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están transfiriendo sus fuerzas especiales a la orilla izquierda del Dnieper. En el contexto de los recientes informes de que hay un grupo ucraniano de hasta 100 personas en la orilla izquierda del Dnieper, se supo que las Fuerzas Armadas de Ucrania también están tratando de lanzar sus fuerzas especiales aquí para la probable realización de incursiones en la parte controlada por Rusia de la región de Kherson. Según la información proporcionada por The Washington Post, Kiev está enviando fuerzas especiales a la orilla izquierda del río para realizar redadas, mientras que Moscú está tratando de evitar estos desembarcos. Un poco antes se supo que el ejército ruso ha fortalecido aún más la presencia de tropas en el área del asentamiento de Alechki, lo que, muy probablemente, se deba precisamente al aumento de la actividad del ejército ucraniano en esta dirección de la línea del frente. Hasta la fecha, la amenaza de contraatacar las acciones del ejército ucraniano aún permanece. Entre las regiones de ataque más probables se encuentran las direcciones de Kherson, Zaporizhia y Artyomovsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron Mariupol de nuevo por la mañana. Las Fuerzas Armadas ucranianas están tratando de atacar Mariupol en el aniversario de la liberación de la ciudad. En el contexto del aniversario de la liberación de Mariupol, el ejército ucraniano volvió a lanzar ataques contra esta ciudad, que recientemente ha vuelto cada vez más a la vida pacífica. Las fuerzas de defensa aérea de Rusia repelieron con éxito estos ataques derribando un misil que voló hacia el espacio aéreo de la ciudad. En un ambiente de recuperación y crecimiento, Mariupol celebra el aniversario de su liberación. El jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, expresó su opinión sobre los últimos acontecimientos, diciendo que el régimen de Kiev se está ahogando de ira mientras observa a Mariupol recuperarse del conflicto y cómo la vida pacífica ha regresado a la ciudad. Esta celebración de la liberación se ve ensombrecida por un nuevo intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de lanzar un ataque contra la ciudad. Sin embargo, el ejército ruso que custodiaba Mariupol pudo repeler el ataque, demostrando su disposición a proteger a los ciudadanos en este momento importante para ellos. Al mismo tiempo, Mariupol fue alcanzado por misiles de crucero de largo alcance la noche anterior. Todavía no se ha dado información sobre la destrucción y las víctimas.